Pues feliz sábado de nuevo a todos, hermanos. Un gusto poder estar con todos ustedes el día de hoy para aprender de la palabra de Dios, para estudiar, continuar con este tema, como ya mencionaba, del Dame tu corazón. Esta es la parte 2 donde nos habíamos quedado la vez pasada. Ya habíamos hablado acerca de varias cosas. Este sermón está basado en lo que dice en Proverbios 23, donde dice, dame tu corazón. Y miren tus ojos mis caminos, es lo que dice en Proverbios 23 y es lo que es el título de este mensaje. Ya hablábamos la vez pasada acerca de muchas cosas con respecto al corazón, con respecto a todo lo que dice en el Deuteronomio, en Eclesiastés, en los Salmos, acerca de darle nuestro corazón a Dios y qué significa eso y cómo se hace y qué propósito tiene. Pero lo que dice en Proverbios 23-26 dice, hijo mío, dame tu corazón y deja que tus ojos observen mis caminos. Y de eso estábamos hablando y hoy vamos a continuar. Vamos a comenzar el día de hoy en Deuteronomio 10, porque como ya mencionaba la vez pasada, Deuteronomio y los Salmos en el Antiguo Testamento son los libros que más hablan acerca del corazón. Y es interesante porque el Deuteronomio es el recuento de la ley. Esto nos muestra que el corazón y la ley de Dios van juntas. Son inseparables. Nuestra relación con Dios es totalmente atada, ligada, ¿verdad? A la ley de Dios. A la ley de Dios, nuestra relación tiene que estar basada en ese amor y ese amor está basado en esas leyes. Esas leyes son el fundamento, son el carácter de Dios, son su manera de ser, son su manera de pensar, son su manera de hacer las cosas, su manera de regirse y de regir al mundo. Y nosotros, como sus siervos, tenemos que humillarnos delante de él. Hablábamos un poquito también acerca del temor de Dios. Vamos a comenzar en el Deuteronomio 10. Deuteronomio 10 en el versículo 12, porque aquí nos dice Dios qué es lo que debemos nosotros de hacer. Deuteronomio 10, versículo 12, dice Moisés, después de lo que le dijo Dios, ¿verdad? Le dijo, y ahora Israel, ¿qué requiere de ustedes el Señor su Dios? Sino temer al Señor su Dios, caminar en todos sus caminos y amarlo y servir al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Y aquí vemos una progresión muy importante, porque las cosas que Dios le inspiró a Moisés que dijera al pueblo, las inspiró por motivos muy especiales y en una secuencia muy importante. No debemos ignorar que todas las palabras de Dios están en la manera, en la secuencia, en el orden y con las palabras específicas que Dios quería ahí. Porque dice, ¿qué requiere? Lo primero que dice es sino temer al Señor su Dios. Por ahí comienza todo. Ya hablábamos la vez pasada, fuimos a Proverbios 1, donde dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Porque nosotros no podemos tener sabiduría si no tenemos entendimiento, y no podemos tener entendimiento si no tenemos conocimiento. Y no podemos tener conocimiento a menos que tengamos temor de Dios. Y aquí en Deuteronomio lo está constatando, lo podemos comprobar, que eso es lo que dice. ¿Qué requiere de nosotros? El temor del Señor es lo primero. Y ya después hablaremos más a profundidad en otro mensaje acerca del temor del Señor, el temor de Dios. Y no solamente un mensaje, son muchas cosas que hay que aprender acerca del Señor, del temor del Señor, el temor de Dios. Y dice, temer al Señor su Dios, lo primero es el principio, es el temor, es el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de su grandeza. Y vamos a ver cómo todo es un ciclo, porque entre más amamos a Dios, entre más lo obedecemos, entre más lo servimos, más vamos a poder tener de ese temor de Dios, porque más lo conocemos. Pero lo primero es el temor de Dios. Después dice caminar en todos sus caminos, que son sus leyes, que es lo que nos está diciendo, ¿verdad? En el Deuteronomio le estaba diciendo al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Le dice, ustedes tienen que caminar en mis caminos. ¿Cuáles son los caminos? Todas estas leyes, ¿verdad? Por eso todo está de nuevo en el Deuteronomio. Claro que está antes, desde el Éxodo, ¿verdad? Todas estas leyes. Y no porque empezaran ahí. Sabemos que desde Génesis Dios aprueba de Abraham que él guardó sus estatutos y sus ordenanzas y sus decretos y que le iba a enseñar a sus hijos.
Pero toda la ley de Dios, todos sus caminos, eso nos demuestra sus caminos, toda la ley de Dios. Por eso dice, ¿qué requiere de ustedes sino temer al Señor su Dios? Y es lo que ya leíamos, ¿verdad? En Deuteronomio 29, donde decía, oh, que tuvieran tal corazón que me temiesen. Sin temor de Dios, si no tenemos el temor de Dios, si estamos guardando los mandamientos por costumbre, si estamos guardando los mandamientos por obligación, si estamos guardando los mandamientos por interés, eso no funciona, no funcionará nunca. Sin el temor de Dios, no se va a abrir el entendimiento, no se va a abrir esa obediencia sincera, no se va a estrechar esa relación con Dios. Y lo que Dios quiere es, por eso dice, temer al Señor su Dios primero. Lo primero es el temor del Señor. Después caminar en todos sus caminos, que es como demostramos ese temor, es como se manifiesta, porque una persona que verdaderamente teme a Dios va a interesarse en qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y ahí dice, ¿verdad? Caminar en todos sus caminos y dice, y amarlo. ¿Por qué? Porque no podemos amar a Dios a menos que lo conozcamos. Y no podemos conocerlo a menos que caminemos en sus caminos, que conozcamos su palabra, que conozcamos su ley. No podemos conocer esa ley a menos que tengamos el temor de Dios. Las personas que no tienen temor de Dios, por lo general, no se acercan a la palabra de Dios. Ahora, el temor de Dios, todos lo tenemos en mayor o menor medida y podemos y puede decrecer. Tenemos que estar bien conscientes que tenemos que temerlo constantemente para acercarnos con sinceridad, para reconocer. Pero cuando tenemos temor de Dios, caminamos y caminamos en todos sus caminos o nos esforzamos por caminar en todos sus caminos, dice amarlo. Dice y amarlo. No dice solamente que el caminar en sus caminos es amarlo. Porque muchas veces se ha equiparado solamente la obediencia con el amor. Pero la obediencia nos debe de llevar al amor. Pero el amor no solamente la obediencia, la incluye por supuesto, y la obediencia es la base de ese amor. Pero ese amor es también un sentimiento, es también un pensamiento, es también una preocupación, es también es un sentir, es un convivir, es un desear, es muchísimo más que solamente la obediencia. La obediencia es la base, pero incluye más, porque esta relación va del temor a la obediencia al amor. Por eso dice, el temor del Señor, caminar en todos sus caminos y amarlo. Y después dice, y servir al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma. No podemos verdaderamente servir en la manera que Dios quiere que le sirvamos si no lo amamos. Y no podemos amarlo si no lo obedecemos. Y no podemos obedecerlo si no le tememos. Esa es la realidad en mayor o menor grado. Y claro que todas estas cosas a veces vamos a tener más y a veces vamos a tener menos porque somos fluctuantes. Porque nuestra naturaleza humana nos jala, porque flaqueamos, porque nos falta desarrollar más carácter, nos falta acercarnos a Dios. Siempre nos va a faltar, porque esa es nuestra naturaleza. Nunca podemos tener demasiada oración, demasiada fe, no, nunca se puede. Pero si estamos haciendo esto, si estamos conscientes de lo que Dios quiere y le pedimos lo que Él quiere que nos lo conceda, que nos conceda el temor, que nos conceda el caminar en sus caminos, que nos conceda su amor, como hemos estado estudiando en la serie del amor del señor Colter, es el amor de Dios en nosotros, no es nuestro amor generándolo hacia Él. Nosotros no lo podemos generar. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé su amor. Y Dios nos da su amor, porque Él quiere que su amor esté en nosotros. Y cuando lo amamos así, podemos servirlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es lo que Él quiere. Él quiere temor, obediencia, amor y servicio. En ese orden, porque cuando llegamos a poder servirlo de esa manera, si lo amamos y lo servimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, entonces somos verdaderos discípulos de Cristo, porque eso fue precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él vino y fue el siervo perfecto. Y lo dijo el Padre, lo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia. Porque Él servía, tenía gran complacencia porque su Hijo lo amaba, porque su Hijo caminaba en todos sus caminos y a la perfección, Él nunca pecó, porque Él tenía ese temor de Dios, a pesar de que Él mismo era Dios.
porque Él se conducía con ese amor. Él fue nuestro ejemplo en la carne de cómo temer, obedecer, amar y servir a Dios. Entonces, en este versículo nos dice muchas cosas de lo que significa dar nuestro corazón a Dios. Porque lo primero dice, el temor del Señor tiene que estar en el corazón, para empezar. Y al final también dice, servir al Señor con todo su corazón y amarlo ¿cómo? ¿Cuál es el primer más grande mandamiento? Amarlo con todo nuestro corazón. ¿Cómo caminamos en todos nuestros caminos? También de lo que está en el corazón. Entonces todo tiene que ver con el dar nuestro corazón al Señor, pero es un proceso. Temer, obedecer, amar, servir, así como está expresado aquí. Y luego después dice en el versículo 13, dice guardar los mandamientos del Señor de nuevo, que es caminar en sus caminos, y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy para su bien. Eso es lo que requiere, guardar los mandamientos y sus estatutos, pero no en un vacío, no por cumplir, no por interés, no por un temor al fuego eterno, al lago de fuego, porque hay personas. Hubo muchas personas que entraron a la iglesia de Dios por temor al fuego eterno. Se enteraron, ¿verdad?, acerca de que hay un fuego eterno, de que hay un Dios maravilloso que no es un Dios eh, malvado, que no condena a las personas a un sufrimiento eterno. El sufrimiento no es eterno. El fuego sí, el sufrimiento no es eterno, porque así dice la palabra de Dios. Pero entender esto, hubo personas que llegaron por decir, bueno, esto sí tiene sentido, mejor pongo atención, no quiero llegar al fuego eterno. Pero hay una diferencia muy grande entre temer el fuego eterno y amar a Dios. Una diferencia muy, muy grande. Porque en el amor de Dios no hay temor. El amor de Dios, dice la palabra de Dios, que echa fuera el temor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y lo que requiere el Señor, nuestro Dios, de nosotros, es que hagamos todas estas cosas, que le temamos, que caminemos en sus caminos, que lo amemos y que lo sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que es nuestro cuerpo, ¿no? Ya mencionábamos la vez anterior que no es algo etéreo ni nada de eso. Nuestra alma es nuestro cuerpo, simplemente. Por eso también hasta en los aviones dice, ¿verdad? Siempre se usa ese lenguaje. ¿Cuántas almas venían a bordo? Así dice, porque son los cuerpos. Pero bueno, vamos ahora al Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Porque hay muchas cosas aquí en el Deuteronomio, como ya mencionamos, muchísimas cosas acerca del corazón y de darle nuestro corazón a Dios, pero lo que requiere es eso. Y vamos al versículo 16 en Deuteronomio 26. Porque vamos a ver, como ya mencionaba, Deuteronomio es el recuento de la ley, pero es algo muy especial, es un libro muy especial, porque Dios no solamente da la ley, Dios da la ley de nuevo, porque es el recuento de la ley. Dios da la ley a través de su siervo Moisés. Y no solamente da la ley, da el propósito, da los deseos, da las promesas. O sea, el Deuteronomio no es solamente ley, sino es un gran libro que realmente encierra el propósito de la vida, el propósito de los seres humanos, el propósito del llamamiento de cualquier persona con la que Dios está trabajando. Obviamente estaba trabajando con el pueblo de Israel físico ahí en el Antiguo Testamento, pero nos da lo que tenemos que hacer, nos dice por qué, nos dice las bendiciones, las consecuencias también de la desobediencia. Y nos dice cosas muy importantes. Habla acerca del amar a Dios, habla acerca de la circuncisión del corazón, habla acerca de la ternura de Dios, habla acerca de los tiempos del fin, habla de muchísimas cosas en el Deuteronomio. Y aquí nos dice en el versículo 16, Deuteronomio 26, 16, dice, hoy el Señor su Dios les ha mandado que observen estas leyes y juicios. Por tanto, las guardarán y observarán con todo su corazón y con toda su alma. ¿Y por qué nos dice las guardarán y las observarán? Porque es y. ¿Qué guardar y observar no es lo mismo? No necesariamente. Porque dice guardarán. ¿Y qué nos decía? Las guardarán en su corazón y las repetirán a sus hijos. Eso es memorizar. Guardarlo es memorizar. Es tenerlo en el corazón. Es repetirlo. Es meditar en ello. Por eso dice las guardarán y las observarán, que eso significa observar que se hagan, observar en nuestra vida, ¿verdad? Que las estemos haciendo. Por eso dice las guardarán
y las observarán. Porque cuando las palabras de Dios entren en nuestro corazón, vamos a ver lo que va a suceder. Dios se alegrará grandemente. Vamos a ver cómo esta relación, en la misma palabra de Dios, Dios nos dice cómo, lo que va a suceder en esa relación. Pero aquí dice, las guardarán y las observarán, y nos dice cómo, con todo su corazón y con toda su alma. Y vemos cuántas veces habla acerca de que lo hagamos con todo el corazón, con todo el alma. Vimos también, ¿verdad? Lo vemos también en Eclesiastés, que dice que todo lo que nos viniera en la mano para hacer lo hagamos con todas nuestras fuerzas. Y eso es consistente con lo que está diciendo Dios aquí, con la manera como Dios quiere que guardemos estas leyes, estos juicios. Porque Dios sabe, ya lo leímos en el Salmo 19, la vez pasada, cómo estas leyes transforman el corazón, cómo estas leyes iluminan los ojos, cómo alegran el corazón, cómo son luz a nuestro camino. Y dice en el versículo 17, les está diciendo al pueblo de Israel, han declarado hoy que el Señor es su Dios y que andarán en sus caminos y guardarán sus estatutos y sus mandamientos y sus juicios y obedecerán su voz. Porque recordemos que hay diferencias entre todas estas cosas. Sus caminos son todas estas cosas, ¿verdad? Pero guardar los estatutos, los mandamientos y sus juicios, ¿por qué? Estatutos y mandamientos no hay mucha diferencia, pero juicios sí. Porque en el mismo Deuteronomio se estaba dando también las leyes civiles y otras leyes y qué se debía de hacer cuando se quebrantaba un mandamiento. Esos son los juicios. El juicio es la sentencia y la sentencia se les había dado a los sacerdotes. Entonces por eso dice sus juicios. Guarden sus juicios, hagan como Dios les prescribió si se llega a quebrantar alguno de los mandamientos. La ley de la restitución, la ley de que al asesino se le tenía que quitar la vida, era la pena de muerte. Esos son juicios. Pero hay estatutos, hay mandamientos y dice y obedecerán su voz. Y les está diciendo, ustedes han declarado que Dios es el Señor y que van a andar en sus caminos, que van a hacer esto. Y nosotros también lo hemos declarado. Nosotros también al bautizarnos hemos declarado que vamos a guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus juicios en la medida en la que aplican el día de hoy, porque hay juicios civiles que no podamos aplicarlos, porque eso es de lo que habla en Romanos, ¿verdad? Que se les dio la autoridad a los pueblos de la tierra para poder regir independientemente. Entonces, por ejemplo, la pena de muerte, la pena capital, todos esos, las leyes de la restitución y todo eso, no estamos el día de hoy en la tierra de Israel, no estamos en una tierra donde Dios es el rey y es una teocracia. Entonces, esas leyes no las podemos nosotros aplicar, pero todas las demás sí. Y todas las demás las debemos aplicar y todas las demás que Jesús también nos dio en el Nuevo Testamento, tenemos que aplicarlas. Y dice, y el Señor los ha tomado hoy, versículo 18, esto también aplica para nosotros en el sentido espiritual, los ha tomado hoy para ser su pueblo especialmente atesorado, como Él les ha prometido, y para guardar todos sus mandamientos. Pongámonos a meditar un momento en esto, que dice, nos ha tomado para ser su pueblo especialmente atesorado. Nos tiene un amor muy especial Dios a todos nosotros. No porque seamos nada, sino porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque vio el potencial en nosotros de poder obedecer, de poder inclinar nuestro corazón hacia Él, de poder ceder para que Él vive en nosotros, de poder tener temor de Dios y amor a Dios. Que eso crezca en obediencia al amor y al servicio, finalmente, como leímos en Deuteronomio 10. Pero somos un pueblo especialmente atesorado, como Él nos ha prometido. Y vemos en Apocalipsis 20, dice, y estos son las primicias y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí están las promesas. Dice, y para guardar todos sus mandamientos, y no solamente en la letra, sino en el espíritu, en el corazón, en la mente. Y dice, y para exaltarlo sobre todas las naciones, las cuales ha hecho en alabanza y en nombre y en honra. Y eso era cierto del pueblo de Israel, físico. Lo más que llegó a cumplirse esto fue en el reinado de Salomón, cuando había tanto oro que la plata ya se trataba como piedras. Era algo maravilloso. Y Dios quiere eso y mucho más para todos, para todos. Pero Él quiere que lleguemos a amarlo, que lo amemos de corazón a pesar de las adversidades. Dice, para que puedan ser un pueblo santo al Señor su Dios.
Nosotros somos un pueblo santo al Señor nuestro Dios, dice, incluso como Él ha hablado. Y Dios quiere darnos todas las cosas. Dice que todos que seremos coherederos con Cristo de todas las cosas. Pero Dios dice, pero no pongan sus ojos solamente en el galardón y no lo hagan por interés. Dice, conózcanme, porque en realidad cuando llegamos a conocer a Dios, cuando lleguemos a amar a Dios de la manera que podemos llegar, de la manera del potencial, no vamos a querer nada más. No va a haber nada más grande que querer estar con Dios. Así lo expresó David en uno de los salmos. Nada quiero más que, lo único que quiero es estar en tu templo, contemplar tu hermosura. Eso es lo único que, porque dice, porque tu amor vale más que la vida. Y esa es la realidad. Pero aún así Dios nos ha escogido para eso y para glorificar su nombre, y es algo maravilloso tener esto en mente, de que si Él lo promete, Él lo va a hacer y tenemos que confiar en Él, tenemos que acercarnos a Él de todo corazón. Vamos a Proverbios 22. Vamos a volver a Proverbios 22, el versículo 17. Porque vamos a ver algo muy interesante, de una función muy interesante del corazón. Estamos hablando de dar nuestro corazón al Señor, y para qué, y por qué, y con qué motivo, y cómo se hace. Pero una de las cosas muy importantes que podemos aprender es una de las funciones más importantes del corazón. Y recordemos que en el hebreo el corazón y la mente son la misma palabra. Son la misma palabra. El corazón, la mente y hasta los intestinos tienen neuronas. Es lo que pensamos. Por eso cuando sentimos, ¿verdad? Sentimos como arañas en el estómago, ¿no? Porque sentimos, lo que sentimos está conectado con el corazón, está conectado con las entrañas, está conectado con la mente. Y en ese sentido es todo. Ese es nuestro, ese es realmente quienes somos. Y, y dice en el versículo 17 de Proverbios 22, dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Y no sé cuántos de nosotros hemos captado esto, que una de las funciones del corazón es el conocimiento. Es que nuestro corazón esté aplicado al conocimiento. ¿Cómo podemos aplicar nuestro corazón al conocimiento? Acercándonos a Dios en oración, en estudio, entendiendo su palabra. Y dice, aplica tu corazón a mi conocimiento, porque es una cosa placentera si las guardas dentro de ti. Eso es lo que hablábamos acerca de guardar, ¿verdad? A guardar y observar. Si las guardas dentro de ti. Si todas ellas están listas en tus labios, ¿cómo van a estar listas en nuestros labios? Es memorización. Y vemos el papel, vemos la función como la palabra que se expresa corazón aquí y mente es lo mismo. Si memorizamos estos estatutos, vamos nosotros a guardarlas en nuestra mente, que es lo mismo que el corazón, tiene neuronas. Al memorizarlos, va a ser algo placentero. Y son las emociones las que sentimos en el corazón y las sentimos en las entrañas. Entonces tenemos los pensamientos y las emociones en el corazón. Y las sentimos también en las entrañas. Sentimos todo. Porque el pensamiento, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo está ligado. Pero dice, es cosa placentera si las guardas dentro de ti. Si todas ellas están listas en tus labios, estas palabras, estos dichos de los sabios, dice para que tu confianza pueda estar en el Señor. Eso es lo que dice, ese es el propósito. Dice, para que puedas estar en el Señor, te las he hecho conocidas en este día, incluso a ti. Y aquí está hablando Salomón, pero es muy similar a lo que veíamos con Moisés. Hoy les estoy dando todas estas leyes, todos estos estatutos. ¿Qué requiere Dios? Esto es lo que Dios requiere, ¿verdad? Que temamos al Señor, que andemos en sus caminos, que lo amemos y que le sirvamos. Y si hay algo que debemos recordar de este mensaje, son esas cuatro cosas: el temor, el caminar en sus caminos, el amarlo y el servirlo. Y cómo todo va ligado. Una cosa lleva a la otra y lleva a la otra y va subiendo. Y aquí dice, esta es una cosa placentera si las guardas dentro de ti. Para que tu confianza, versículo 19, para que tu confianza pueda estar en el Señor, te las he hecho conocidas en este día. Dice, no te he escrito
o cosas excelentes en consejos y conocimiento. Eso es lo que está dando aquí. Dice, para que pudiera hacerte conocer la certeza de las palabras de verdad, para que pudieras traer de regreso las palabras de verdad a aquellos que te envían. ¿Cuáles son las palabras de verdad? La Biblia. ¿Cómo vamos a conocer la palabra de verdad? A través de la sabiduría, a través de la memorización, a través de inclinar nuestro oído a oír las palabras de los sabios y también aplicar nuestro corazón a su conocimiento. Dice, aplica tu corazón a mi conocimiento. Y Dios nos está diciendo, aplica tu corazón, dame tu corazón y aplícalo. Ponlo que esté dispuesto a mi conocimiento para conocer las palabras de sabiduría. Porque si esas palabras, si las leyes y los mandamientos de Dios y las palabras de Dios están en nuestra memoria, están en nuestro corazón, será algo placentero y nuestra confianza va a estar en el Señor. Vamos a estar firmes, pase lo que pase. Dios nos va a levantar. Cuando estamos cerca de Dios, Dios nos mantiene donde debemos estar emocionalmente, mentalmente, porque estamos hablando de darle nuestro corazón a Dios y Dios va a hacer esto. Dios va a establecer nuestro corazón. Lo va a establecer para que cuando vengan las pruebas, Él nos va a sostener. Para que cuando venga la abundancia, Él nos va a mantener en donde debemos estar. No elevar nuestro corazón sobre nuestros hermanos ni sobre nadie. Dios nos va a mantener donde debemos estar. Y vamos a sentir su presencia, vamos a sentir su amor, porque le estamos dando nuestro corazón a Dios, porque estamos aplicando nuestro corazón a su conocimiento, porque estamos escudriñando las palabras de verdad para tener nuestra confianza en el Señor. Y lo que más necesitamos cuando estamos en una prueba es la confianza en el Señor. Porque lo creemos intelectualmente, pero ¿lo sentimos? Eso es difícil. Eso no es fácil. Pero Dios nos lo va a conceder, porque va a tener misericordia de nosotros, porque sabe que le tememos, sabe que estamos siendo sinceros, sabe que lo estamos buscando y sabe que lo necesitamos. Pero Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Si ponemos nuestros ojos en los hombres, siempre vamos a terminar decepcionados. Porque lo dice en Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. Eso es lo que dice. Entonces, cualquier ser humano nos va a decepcionar tarde o temprano en alguna cosa. Esa es la realidad, todos. Porque todos somos faltos de la grandeza de Dios y del amor de Dios y la sabiduría de Dios. En mayor o menor grado, pero a todos nos falta. Nos falta. No somos producto terminado hasta la resurrección. Entonces, no pongamos nuestros ojos en los hombres. No pongamos los ojos en ningún hombre, en ninguna mujer. Por muy buenos que ellos sean, por muy grandiosos, lo único bueno que tiene cada persona es lo que Dios ha puesto ahí. Pongamos nuestros ojos en Dios. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro amor. Él es a quien debemos darle nuestro corazón. Tenemos que aplicar nuestro corazón dice, aplica tu corazón a mi conocimiento. Vamos al siguiente capítulo, aquí el 23. Y vamos a leer otro versículo, Proverbios 23, versículo 12. Porque aquí hay otra instrucción de estos dichos de los sabios en el versículo 12. En algunas versiones, desde el capítulo 22 al final, son los famosos 30 dichos de los sabios, así lo ponen en varias versiones. La versión Dios habla hoy, por ejemplo, los enumera, los dichos de los sabios, son un par de versículos, pero se ve que son dichos, ¿verdad? Cada uno son un par de versículos. Y esta es la introducción, lo que acabamos de leer, es parte de la introducción. Y aquí en uno de los dichos dice en el versículo 12, aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras de conocimiento. Entonces ya vimos, aplica tu corazón a mi conocimiento, aplica tu corazón a la instrucción. ¿Por qué? Porque el conocimiento lo da Dios, pero el conocimiento tiene que venir a través de la instrucción. Y Dios también nos instruye. Y dice, y tus oídos a las palabras de conocimiento, el conocimiento verdadero, del conocimiento de la verdad, es lo que acabamos de leer. Ese es el propósito de todo esto. Entonces, una de las funciones del corazón es que podamos nosotros entender con el corazón, que lo apliquemos a la instrucción y a los conocimientos.
Ahora vamos a Mateo 13. Mateo 13. Porque eso es precisamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que, que, que iba a pasar. Mateo 13 en el versículo 10. Y ya hemos leído estas escrituras varias veces y muchas recientemente. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en una cosa muy específica que tiene que ver con el corazón. En el versículo 10, esto es simplemente manera de introducción a lo que vamos a llegar. Pero dice en el versículo 10, sus discípulos vinieron a él y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. Es muy similar a lo que habíamos leído en Deuteronomio con el pueblo de Israel. Como el pueblo de Israel, Dios los había escogido para ser un pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra. Y ahora Dios ha escogido a sus llamados, muchos, los cuales son de Israel físico también, pero Dios ha escogido a sus llamados para darnos a conocer, a saber los misterios del reino del cielo. No porque nosotros seamos mejores, al contrario, porque somos peores. Y dice en el versículo 12, porque quien quiera que tenga entendimiento, y entendimiento es añadido, quien quiera que tenga, a él más le será dado. Porque de eso está hablando, ¿verdad? Porque a ustedes ha sido dado el saber los misterios del reino del cielo. Por eso está añadido entendimiento. A él más será dado y tendrá abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Entonces no podemos nosotros decir, solamente irnos al Apocalipsis y decir, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Eso no es suficiente. El que tiene, más le será dado. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Es una advertencia. Por eso dice en el versículo 13, y es que Dios les había dado el conocimiento, les había dado sus leyes, les había dado todo esto a todos a los sacerdotes del pueblo de Israel, ahí donde estaba. Esa era la realidad. Por eso tenían entendimiento, tenían la palabra de Dios. Pero dice, pero quien quiera que no tenga, incluso lo que tiene le será quitado. Por eso siempre tenemos que seguir buscando a Dios. Dice, por esta razón les habló a ellos en parábolas. Pero les hablaba a todos en parábolas, nada más que a sus discípulos se las explicaba, ¿verdad? Dice, porque viendo ellos no ven, y oyendo ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán. Y viendo verán, y en ninguna forma percibirán. Porque podemos oír, muchas personas oyen el mensaje, pero no significa que entiendan. Dice, viendo verán, muchas personas ven el ejemplo, otros hermanos, la Biblia. Dice, y en ninguna forma percibirán, pero no entra la verdad en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Versículo 15, porque el corazón de esta gente se ha engordado. Es el problema. Cuando nuestro corazón se llena de grasa espiritual, vamos a decirlo así, por eso dice se ha engordado, y ya el corazón ya no es puro, ya no es limpio, no está buscando a Dios. Dice, el corazón de esta gente se ha engordado, se engorda con el orgullo, con la altanería. Con eso se engorda, con el agrandarse uno mismo. Eso es lo que sucede con el corazón. Dice, sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo entablaba, ¿verdad?, alguna conversación con, con los fariseos, ¿verdad? O con los escribas, que le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Ahí se ve la arrogancia. Cuando Jesús, el Hijo del Dios viviente, y él no se jactaba en eso. Al contrario, él se humillaba. Porque el corazón de nuestro Señor Jesucristo era sin nada de esta gordura, sin nada de este orgullo. El corazón de esta gente se ha engordado. Y sus oídos son sordos para oír, pues se excusan en su linaje. Dice, y sus ojos han cerrado, no querían ver, no querían aceptar que ahí estaba el Mesías, a pesar de que el Mesías estaba delante de ellos. Y nosotros también muchas veces nos puede suceder lo mismo, espiritualmente hablando. No ver a Dios, no ver que Dios está con nosotros,
No abrir nuestro corazón a Dios, no darle nuestro corazón a Dios. Esta es una advertencia para nosotros, que si le vamos a dar nuestro corazón a Dios, que no caigamos en esto, que no se engorde nuestro corazón, que no seamos sordos para oír, que no cerremos nuestros ojos. Dice, no sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y qué dice, y esta palabra es clave, y entiendan con sus corazones. No sé si lo había pensado, pero cuando yo leí esto me impactó porque dice, y entiendan con sus corazones. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros entendimos con nuestro corazón? No estábamos conscientes que estábamos entendiendo con nuestro corazón. Entiendan con sus corazones. Porque si no entendemos con nuestros corazones, dice, no podemos ser convertidos. Dice, y sean convertidos y yo los sane. Es que todos necesitamos la sanidad. Si no es físicamente, es mentalmente, es espiritualmente. Todos necesitamos la sanidad. Y la mayor parte del tiempo es todas. Un poco de todo. Físico, mental, espiritual. Pero Dios quiere sanarnos. Pero si no somos convertidos, ¿cómo vamos a ser sanados? Y si no entendemos con nuestros corazones, ¿cómo vamos a ser convertidos? Y si no escuchamos con nuestros oídos, porque podemos oír pero no percibir, no entender. Podemos ver y no percibir, porque dice, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Y algo muy interesante pudiera ser el hecho de, el hecho de esta, eh, de lo que dice aquí, de esta sucesión, que vean con sus ojos y tenían que ver con sus ojos y ver al Mesías que estaba delante de ellos. Y por eso dice, vean con sus ojos, porque el Mesías estaba delante de ellos. Oigan con sus oídos, oír lo que les estaba predicando, porque no era solamente de ver, veían los milagros, y esa era la progresión que Dios el Padre quería que vieran en su Hijo, ¿verdad? En lo que estaba predicando, estaba sanando, él era el Mesías, estaba sanando, lo podían ver. El escuchar su instrucción, entender con el corazón y después ser convertidos y que lo sanara y todos los que lo siguieron y todos sus discípulos, eso sucedió. Ellos vieron con sus ojos, oyeron con sus oídos, le creyeron, entendieron con sus corazones, fueron convertidos y Dios los sanó. Y esto es muy importante. Y les dice, versículo 16, pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque Dios les abrió los ojos, les abrió la mente, les abrió el corazón y a nosotros también. También, no porque nosotros seamos nada, pero tenemos ahora que Él ha abierto nuestros ojos, Él ha abierto nuestros oídos, tenemos que darle nuestro corazón. Dice, benditos son sus ojos porque ven, benditos, eso vino de Dios, benditos sus oídos porque oyen. No dice benditos sus corazones porque entienden. No lo dice ahí. Dice, porque verdaderamente les digo, muchos profetas y muchos justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Pero ¿por qué no siguió con lo del corazón y con lo de la conversión y con lo de la sanidad? Porque Dios nos da la bendición de nuestros ojos que vean, de nuestros oídos que oigan. Lo del corazón nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde darle nuestro corazón. Lo dijo en el Proverbios, dice, dame tu corazón, hijo mío, y miren tus ojos mis caminos. Por eso tenemos que entender con el corazón. Por eso tenemos que ver con los ojos. Pero Dios nos dio la bendición de ver. Nosotros no podíamos llamarnos a nosotros mismos. Jamás podríamos hacernos ver las maravillas de la palabra de Dios. Solamente por el amor y la misericordia de Dios. Pero cuando vemos y cuando oímos, lo que sigue es que nosotros le demos el corazón de Dios. Y hablando acerca de la luz, acerca del ver, vamos a Mateo 6 y versículo 22. Mateo 6, versículo 22. Vamos a ver lo que dice Jesús acerca de esto.
De hecho, vamos a comenzar desde el 21. Desde el 21. Después de que Jesús les dice a sus discípulos, no hagan tesoros en la tierra, no se estén preocupando por estas cosas, porque todo esto se va a acabar, la polilla lo corrompe. Dice que hagamos tesoros en el cielo. En el versículo 21 dice, porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Y vamos a ver la relación entre nuestro tesoro, el corazón, y lo que dice inmediatamente después, dice versículo 22, la luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si su ojo está sano, su cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si su ojo es malo, y está hablando de cosas espirituales, dice, pero si su ojo es malo, su cuerpo entero estará lleno de oscuridad. Por tanto, si la luz que está en ustedes es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Dice, la luz del cuerpo es el ojo. Pero ¿cuál es la luz que está en nosotros o que debe de estar en nosotros? Vamos a Juan 1, porque ahí nos va a decir cuál es esta luz. Por eso dice, vean sus ojos mis caminos. En Juan capítulo 1, desde el versículo 1, vamos a ver algo maravilloso porque dice, y hay muchísimas cosas aquí, es muy profundo toda esta sección, pero en el versículo 1 dice, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Por eso Elohim, por eso plural, ya lo hemos hablado, Dios el Padre. ¿Quién es ahora Dios el Padre? ¿Quién es ahora Jesucristo? Jesucristo era la palabra. La palabra estaba con Dios, refiriéndose al Padre, y la palabra era Dios. Él también era Dios. Él estaba, la palabra, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. ¿Por qué? Porque Dios habló y a través de su palabra Él hizo todas las cosas. Y dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y nuestro Señor Jesucristo mismo en Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice que Él era la vida. No solamente en Él estaba la vida, sino que Él era la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, cuando leemos en Mateo 6, donde Jesús mismo nos habla acerca del ojo y la luz verdadera es la luz de los hombres. Es Jesucristo mismo viviendo en nosotros. Y dice, y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Estamos hablando de dos caminos de vida diferentes, del camino de Dios y del camino de Satanás. Eso es exactamente a lo que se refiere en los proverbios, cuando dice, dame tu corazón, hijo mío, en Proverbios 23, y miren tus ojos mis caminos, porque la mujer, la mujer libertina, es malvada, es un pozo profundo, no puede salir. De eso es lo que está hablando aquí también, es exactamente lo mismo. Dice, la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Los malvados no la comprenden, no la pueden comprender. Si Dios no abre sus ojos, si no están dispuestos a ver, si no están dispuestos a escuchar, y no solamente la disposición, sino que es obviamente la prerrogativa de Dios. Él decide a quién abrir los ojos. Pero hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Él vino para un testimonio, para que él pudiera testificar concerniente a la luz, porque Jesús es la luz. Ya lo vimos, la vida era la luz de los hombres. Que por cierto hay una descarga eléctrica de, ¿verdad?, de no sé cuántos voltios cuando hay la concepción en el vientre de una madre, cuando un nuevo ser es engendrado. Entonces hay electricidad, hay luz, hay luz. Pero Juan el Bautista vino a testificar concerniente a la luz, a Jesús mismo. Dice, para que a través de él, a través de Juan el Bautista, todos pudieran creer. Él no era la luz, pero vino para poder testificar concerniente a la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, la luz, la verdadera luz, era esa, la cual alumbra a todo el que entra en el mundo. Por eso hablábamos acerca de esta descarga eléctrica, ¿verdad? El momento de la concepción en el vientre de una madre. Por eso dice, a todo el que entra en el mundo. La verdadera luz era esa. Y después dice en el versículo 10, Él estaba en el mundo y el mundo vino a ser a través de Él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a tantos como lo recibieron, a ellos Él dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios.
incluso aquellos que creen en su nombre. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos, pero tenemos que darle nuestro corazón a Dios. Tenemos la oportunidad de ser hijos y ya somos hijos engendrados, no nacidos, pero somos hijos engendrados de Dios. Y aquí nos dice, incluso aquellos quienes creen en su nombre, quienes no fueron engendrados, somos engendrados por líneas de sangre. No se trata de nuestro linaje físico, ni por la voluntad de la carne, no por las cosas que hayamos o estemos haciendo en la carne. No. Dice, ni por la voluntad del hombre, ni por lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, dice, sino por la voluntad de Dios. Nosotros la pregunta es, ¿vamos a ceder? ¿Vamos a darle nuestro corazón a Dios? ¿Vamos a amarlo? ¿Vamos a servirlo con todo nuestro corazón? ¿Vamos a temerlo con todo nuestro corazón? ¿O no? Esa es la pregunta. ¿Vamos a someternos a la voluntad de Dios? Porque esa es la razón. Esa es la razón por la cual Jesús dice, tienen que despojarse de ustedes mismos. Porque si ustedes solamente están pensando en ustedes, no puede estar el conocimiento de Dios, no puede estar el amor de Dios, no puede estar la fe de Dios. Por eso dice, sino por la voluntad de Dios. Y después nos dice cómo sucedió esto. En realidad dice, y la palabra se hizo carne, versículo 14. La palabra se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne. Él vino, y ese es su nombre, ¿verdad? El nombre en hebreo, Yeshua, lo que significa Jehová, ¿verdad? O Yahvé, salva. Eso es lo que significa Yeshua. Eso es lo que significa. Jesús es una traducción de Yeshua y es correcto decir Jesús. Ese es su nombre. Y lo que significa es Dios salva, porque el significado, no importa en cuál lenguaje esté, el significado de un nombre no cambia a pesar de las traducciones de los nombres. Por eso aquellas personas que se enganchan solamente en los nombres sagrados, pues hay una dificultad, hay cierta arrogancia acerca de este conocimiento. Pero es importante entender lo que significa el nombre de Jesús. El Eterno salva. Jehová salva. Yahvé salva. Eso es lo que significa. Pero Él se hizo carne. Él no fue creado. Y no fue creado ahí tampoco. Sino se hizo carne. Y hizo tabernáculo entre nosotros. La palabra se hizo carne y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre. ¿Cuándo? En la transfiguración. Juan escribió esto después. Dice, lleno de gracia y de verdad. Él los vio a Jesús glorificado. Dice, lleno de gracia y de verdad. Nosotros vimos su gloria. Está testificando que él vio la gloria de Jesús. La gloria como del único engendrado con el Padre. Y la palabra se hizo carne. Ahora vamos a ver la conexión entre la palabra y el corazón de lo que estamos hablando. Vamos a Hebreos 4, porque todo se conecta y tenemos que meditar en estas cosas y seguro que ustedes también van a estar pensando y meditando en estas cosas y Dios les va a mostrar más cosas de las que no hemos hablado ahora, porque todo se conecta. La palabra de Dios es una y es maravillosa y es profunda. Hebreos 4, versículo 12. Vamos a ver qué dice acerca de la palabra de Dios con respecto a nuestro corazón. Porque estamos hablando de dar nuestro corazón al Señor, dar nuestro corazón a Dios, cómo se hace, qué significa. Y ya vimos que tenemos que entender con el corazón. Tenemos que inclinar nuestro corazón al conocimiento. Tenemos que inclinar nuestro corazón a la sabiduría. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo a la perfección todos los días de su vida. Dios el Padre lo enseñaba mañana tras mañana. Despertaba su oído para aprender, para entender. Era algo maravilloso, algo profundísimo. Y es nuestro ejemplo, es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Quién es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo y también la Biblia. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos. Por eso cuando regresa nuestro Señor Jesucristo en el Apocalipsis, en la visión, el apóstol Juan lo vio como una espada de dos filos que sale de su boca, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso los pedazos divididos de alma y espíritu. Y aquí se para. Alma es el cuerpo y el espíritu es otra cosa. El alma y el espíritu, de coyunturas y médula.
y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces está hablando y lo podemos ver de manera física y de manera espiritual. De manera física es exactamente lo que va a suceder cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con su palabra. Va a deshacer a los malvados. Los va a matar, aniquilar completamente. Por eso dice que llega, penetra hasta las coyunturas y la médula. Y es capaz de discernir la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien sabe lo que es vivir en esta carne, sabe lo que es vivir en este mundo malvado con Satanás, que Satanás lo tentó directamente. Él sabe lo que es, pero él es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Por eso aquí lo que nos está exhortando en Hebreos, el apóstol Pablo nos está exhortando a que vayamos delante de Él. Porque sabemos, porque lo primero nos dice, ustedes no se estén preocupando por guardar las apariencias. Jesús puede ver los pensamientos y las intenciones del corazón. Como ya veíamos la vez pasada, ¿verdad? Cada imaginación de los pensamientos de los hombres era continuamente el mal. Él puede ver los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque unas cosas son las palabras y los pensamientos y otra cosa también son las intenciones, que de ahí vienen los pensamientos y de ahí vienen las palabras, las intenciones del corazón. Y dice, y no hay una cosa creada que no sea manifiesta a su vista. No se preocupen por esconder nada porque de Jesús y de Dios el Padre no esconden absolutamente nada. Dice, sino todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, delante de la palabra, a quien debemos dar cuenta, porque eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dijo, todo el juicio me ha sido dado a mí. Y todos vamos a presentarnos delante del trono de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar cuenta. Por eso debemos arrepentirnos, porque cuando venimos delante de Dios el Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios nos perdona. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y no hay nada entonces que vaya a ser reprochado contra nosotros cuando vengamos a dar cuenta delante del trono de Dios. Pero tenemos que venir delante de ese trono todo el tiempo, dice, teniendo por tanto un gran sumo sacerdote, quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe. Entender que Él puede ver los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos mis caminos, Él lo dice en el sentido completo de esa expresión. Dame tus pensamientos, hasta los pensamientos más inicuos, dámelos, pero arrepiéntete, yo los voy a perdonar. Pero tenemos que dárselos a Dios, no podemos seguirlos escondiendo y hacer de cuenta como que no están ahí. Ese es parte del temor de Dios. ¿Tememos a Dios verdaderamente? ¿Hasta qué grado tememos a Dios? ¿Tenemos algún límite? ¿Tememos alguna cosa donde seguimos nosotros justificándonos a nosotros mismos? ¿O reconocemos verdaderamente cuánto nos falta? Aquí nos está exhortando el apóstol Pablo a tener esa confianza y ese amor en Dios, esa confianza. Teniendo, versículo 14, por tanto, un gran sumo sacerdote quien ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque Él fue sin pecado. Nos está diciendo, Él lo sabe. Él primero lo ve todo. Segundo, sabe lo que se siente. Sabe lo que es vivir en la carne y lo que es resistir la tentación y lo que es encomendarse a Dios con todo su corazón. A Dios el Padre siempre lo hizo. Tenemos nosotros que hacer lo mismo. Dice, pero por todo eso, por tanto, versículo 16, deberíamos venir con audacia al trono de gracia sin estar totalmente acongojados. Sí podemos entristecernos por nuestro pecado, pero tenemos que derramar nuestro corazón delante de Dios. Dice, venimos con audacia, con confianza es lo que significa.
diciendo que vamos a recibir compasión, que vamos a recibir perdón, que vamos a ser limpiados, que vamos a ser convertidos y vamos a ser sanados si entendemos con el corazón, si sabemos que el problema de nosotros es nuestro corazón engañoso y malvado, como dice en Jeremías. Por eso tenemos que venir con esa audacia, con esa confianza al trono de gracia para recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad y en todos los problemas en los que estamos. Eso es lo que Dios quiere, que vengamos con sinceridad, que vengamos con confianza, porque Jesucristo nuestro Señor sabe exactamente lo que es. Debemos acercarnos a Dios. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Y vamos a leer un poquito de las palabras de Asaf en este salmo. Vamos a leer un poquito de estas palabras y lo que dice acerca de esto, porque él lo entendió, lo vio, lo vivió y lo escribió. Esto mismo de saber que Dios ve nuestro corazón, Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe que hay maldad, nosotros lo sabemos, entendemos con el corazón, entendemos que tenemos maldad en nuestro corazón, que necesitamos a Dios en todo. En el Salmo 73, en el versículo 22, nos dice, no obstante, bueno, desde el 21 dice, porque así mi corazón fue afligido y fui punzado en mis riñones. Tan tonto fui e ignorante, fui como una bestia delante de ti. Cuando Dios nos revela un poquito más acerca de nosotros mismos y de lo que Él está limpiando, de lo que Él está cambiando, de lo que Él está convirtiendo, de lo que Él está sanando, entendemos esto. Tan tonto fui e ignorante. Vemos nuestra ignorancia, vemos nuestra tontería, que somos como bestias delante de Dios muchas veces por nuestra terquedad, por nuestra arrogancia, por nuestra maldad, por nuestro corazón malvado, nuestra naturaleza humana. Dice, fui ignorante, fui como una bestia delante de ti, pero después nos volvemos a Dios y es exactamente lo que dice en Hebreos. El apóstol Pablo aquí dice, no obstante, siempre estoy contigo. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, porque tiene una relación con Dios. Y dice, tú me has sostenido por mi mano derecha. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás para gloria. Entender estas cosas. Primero tenemos que entender lo que él entendió. Tan tonto fui ignorante como una bestia. Tenemos que reconocer nuestros errores, admitirlos delante de Dios, arrepentirnos, pedirle que nos perdone y que nos cambie, que nos rectifique la visión. Pero después ve cómo Dios nos sostiene. Dice, me guiarás con tu consejo. No obstante, siempre estoy contigo. Me has sostenido por mi mano derecha. Me guiarás con tu consejo y después me recibirás para gloria. No porque Él sea bueno, si lo acaba de decir, sino porque confía en la misericordia de Dios, confía en el plan de Dios, conoce a Dios, le ha entregado su corazón. Dice, ¿quién tengo en el cielo sino a ti? Y aparte de ti, no deseo nada en la tierra, nada. Dice, mi carne y mi corazón fallan, y nosotros también. Nosotros somos carne y corazón y nos fallan. Pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Dios es la roca. Tenemos que seguir viniendo a la roca. No podemos ocultarle nada. Su palabra penetra, sabe exactamente lo que está ahí. ¿Vamos a darle nuestro corazón a Dios? Eso es lo que Dios quiere. Dios es la roca de mi corazón. Está encallado nuestro corazón en esa roca que es Jesucristo, que es Dios. Dice mi porción para siempre, porque he aquí aquellos quienes estén lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos quienes van de ti van prostituyéndose, los que se alejan del camino de Dios. Dice, y para mí es bueno acercarme a Dios. He hecho al Señor mi Dios mi refugio. ¿Hemos nosotros hecho también al Señor nuestro refugio? Dice, para que pueda declarar todas tus obras. Esto es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que podamos nosotros declarar sus obras, que cantemos alabanzas a Dios. Vamos al Salmo 36. Salmo 36, y al versículo 7. Vamos a leer un poquito de este Salmo de David. Porque aquí
David entendió lo que acabamos de leer, que escribió Asaf y lo que escribió también en Hebreos, ¿verdad? El apóstol Pablo, todo lo que dice con respecto a esta relación con Dios, a esta relación de Él nos conoce, nos entiende, hemos hecho al Señor nuestra roca. Cuando lo hacemos, cuando vemos nuestra necedad, cuando vemos nuestra maldad, no es para deprimirnos, es para ponernos más en las manos de Dios. Cuando lo hacemos, entendemos lo que fue inspirado a escribir aquí David. Dice en el versículo 7 del Salmo 36, dice, cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios. ¿Cuándo nos hemos sentado a meditar en la bondad amorosa de Dios? Dice, por tanto, los hijos de los hombres toman refugio bajo la sombra de tus alas. Es exactamente lo que dice en Hebreos. Es exactamente lo que acabamos de leer en el Salmo 73. Lo mismo, refugiarnos bajo la sombra de las alas de Dios. Va a ser Dios nuestra roca, encallar nuestro corazón en la roca. Dice, y cuando tomamos refugio bajo la sombra de sus alas, dice, ellos estarán abundantemente satisfechos, no ahora, en la resurrección, en el reino de Dios, abundantemente satisfechos con las riquezas de tu casa, pero ahora Dios nos empieza a dar las riquezas de su palabra, de la profundidad de su palabra. Dice, y tú los harás beber del río de tus placeres. ¿Cuál es ese río? Es ese río, el que dice en Apocalipsis 22, que sale del trono, ¿verdad? Creo que es en el 21, sale en la Nueva Jerusalén. De ahí sale el río de agua. Es ese río. ¿Cómo sabía David ese río? Nos harás beber del río de tus placeres, de la fuente, dice, porque contigo está la fuente de vida. ¿Cómo sabía que Dios el Padre y el Cordero son la fuente de ese río? Es algo maravilloso, porque cuando entregamos nuestro corazón a Dios, Dios nos va a revelar las maravillas de su palabra en profundidad. Y eso es lo que dice, beber del río de tus placeres. Contigo está la fuente de vida, en tu luz veremos luz, que acabamos de leer en Juan 1, que la luz, la vida era la luz de los hombres, que Jesús mismo es la luz. Y él dijo, vivan en mí y yo en ustedes. Tengan la luz dentro de ustedes, la luz de la verdadera luz de la vida. Y aquí le ruega a David, dice, continúa tu bondad amorosa a aquellos quienes te conocen y tu justicia al recto de corazón. De nuevo, esto es un asunto del corazón, de entregar nuestro corazón a Dios, de tener temor de Dios, de caminar en sus caminos, de amarlo y de servirlo con todo nuestro corazón, como ya leímos en Deuteronomio. Y después, él está bien consciente, David, porque le sucedió, está bien consciente, dice, no dejes que el pie de orgullo venga contra mí, porque ese pie a cada rato lo está metiendo para que tropecemos, y muchas veces tropezamos. Y dice, no dejes que la mano del malvado me mueva, que no nos mueva la mano del malvado, que no nos incite, que no nos convenza de estar justificando nuestras malas acciones y de nuestra propia justicia, que no la hay. Porque dice, allí los malhechores han caído, están abatidos y no pueden levantarse, caen en el orgullo, caen en la maldad. Pero no caigamos nosotros, demos nuestro corazón a Dios y vean nuestros ojos por sus caminos. Vamos a la última escritura en Proverbios 23, porque cuando hagamos esto, Dios nos dice lo que va a suceder. Proverbios 23. Aquí es donde comenzamos, aquí en este mismo capítulo vamos a terminar. Habíamos comenzado en Proverbios 23-26, donde dice, hijo mío, dame tu corazón y deja que tus ojos observen mis caminos. Porque ya hemos visto todo lo que va a suceder, mucho de lo que va a suceder y hay muchísimo más. Porque es toda una vida, es toda una relación con Dios, es toda su palabra, no solamente las escrituras que hemos estado cubriendo el día de hoy y la vez pasada. Pero vamos a ver el resultado en el versículo 15. Versículo 15 de Proverbios 23 para terminar dice, hijo mío, y esto es lo que Dios más quiere, si tu corazón es sabio, mi corazón se regocijará, incluso el mío. Cuando nosotros le damos nuestro corazón a Dios, nos damos enteros a buscar la sabiduría, a buscar el entendimiento. Si nuestro corazón es sabio, que Dios nos dará su sabiduría. Dice, mi corazón se regocijará, incluso el mío. ¿Por qué? Porque entonces seremos uno con Dios. Dios es sabio y nosotros con su sabiduría en nuestro corazón, Dios se regocijará grandemente en todo su pueblo. Cuando estemos sobre el mar de vidrio, siendo uno con Dios, habiéndole dado nuestro corazón en esta vida y para siempre. Entonces demos
nuestro corazón a Dios.